Imagina esto. Estás parado en una cámara iluminada por antorchas bajo el desierto egipcio. El año es Beociento Asa. Eres un joven soldado convocado a medianoche con órdenes extrañas. Trae miel, 10 jarras. No le digas a nadie a dónde vas. Ahora observas mientras los sirvientes vierten esa miel sobre un niño desnudo parado en una plataforma de piedra. La miel cubre cada centímetro de su cuerpo tembloroso hasta que brilla dorado bajo la luz titilante de las antorchas. Al niño le han enseñado a no hablar, a no llorar, a no moverse. Pero sus ojos son diferentes. Sus ojos están gritando. Escuchas un zumbido, miles de alas. Los contenedores de arcilla alrededor de la habitación comienzan a temblar violentamente. Dentro de esos contenedores hay 3 tipos de criaturas. Escarabajos privados de alimento durante 5 días, hormigas de fuego alimentadas con sangre, avispas criadas para la agresión. El faraón entra, tiene 96 años, ha gobernado Egipto durante 90 años desde que tenía 6 años, ha sobrevivido a 8 generaciones de sus propios descendientes. Su nombre es Pepi II y lo que sucede a continuación fue sistemáticamente borrado de los registros egipcios, pero susurrado por sacerdotes y descubierto en fosas comunes que todavía hacen que los arqueólogos abandonen sus carreras. Con un gesto de su mano marchita, los sirvientes liberan los insectos. Los escarabajos llegan primero, enjambrando sobre la piel cubierta de miel. Cada escarabajo comienza a comer, sus mandíbulas diseñadas para desgarrar. El niño intenta no moverse, pero sus músculos lo traicionan mientras docenas de escarabajos muerden simultáneamente. Luego vienen las hormigas, ríos de fuego que siguen los rastros de miel. Cada hormiga inyecta veneno ardiente. Para cuando llegan las avispas, el rostro del niño ya ha comenzado a hincharse. En minutos sus rasgos son irreconocibles, distorsionados en una máscara de agonía. Los gritos que resuenan en estas paredes especialmente diseñadas no son solo de dolor, son de la realización de que esto es entretenimiento. El anciano faraón se inclina hacia adelante con fascinación, gritando ajustes como un director, más miel en los pies. Libera otra ola de hormigas. Esta sesión durará 3 horas. El niño sobrevivirá apenas. Será llevado a cámaras de recuperación donde médicos lo mantendrán con vida, no por misericordia sino por economía. Es costoso de reemplazar. Sanará durante semanas, luego sucederá de nuevo. Y de nuevo, hasta que envejezca o muera por trauma acumulado. Este niño es uno de aproximadamente 50.000 que desaparecerán en las cámaras de Pepi durante un reinado de 94 años. Pero antes de contar cómo un niño de 6 años se convirtió en el depredador más prolífico de la historia, necesitas entender algo. Pepi II no nació malvado. Fue moldeado a través de una tormenta perfecta de poder ilimitado, trauma infantil y 9 décadas sin consecuencias. Cada monstruo tiene una historia de origen. Para Pepi II comenzó en 20.108 A.C. con sangre, traición y una coronación que destrozaría la mente de un niño. Su padre, Pepi Bui, murió de lo que oficiales llamaron una picadura de escorpión. Extraño cómo ese escorpión pasó 14 guardias. Navegó 4 puertas cerradas, evitó 2 catadores de comida y dejó heridas que coincidían exactamente con una daga de bronce. Más extraño fue cómo el príncipe heredero murió la misma semana de fiebre del río, a pesar de estar en el desierto profundo durante 3 meses, lejos del agua. Eso dejó al pequeño Pepi, el cuarto hijo que nadie esperaba que importara. Un niño tranquilo que jugaba con soldados de madera. Un niño tan lejos de la sucesión que nadie lo había entrenado para el poder. En 7 días estaría cubierto de sangre, coronado como un dios viviente, y descubriría algo oscuro dentro de sí mismo que crecería durante 94 años. La coronación de un faraón fue diseñada para transformar humano en divino. Pero ¿qué pasa cuando realizas este ritual en una mente demasiado joven para entender la diferencia entre símbolo y realidad? La ceremonia comenzó al amanecer. Los sacerdotes desnudaron al niño ante 3.000 nobles. Un toro blanco fue conducido al salón. Su garganta fue cortada con precisión.
la sangre derramándose en una vasija dorada lo suficientemente grande para bañarse. Los ojos del toro todavía parpadeaban cuando levantaron al niño y lo sumergieron en su sangre. Fue sostenido bajo el agua hasta que sus pulmones ardían, hasta que su cuerpo se retorcía en pánico, hasta el momento antes de ahogarse. Entonces lo sacaron, jadeando y carmesí, esperando la reacción normal de un niño aterrorizado. Lágrimas, gritos. En cambio, el pequeño Pepi se rió. No risa nerviosa, sino la risita deleitada de un niño que había descubierto algo maravilloso. Miró sus manos cubiertas de sangre con fascinación, lamió sus dedos para probarla, luego preguntó si podía volver a sumergirse. El sumo sacerdote escribiría en su diario que nunca había sentido tal terror como cuando ese niño sonrió a través de una máscara de sangre. Pero el ritual apenas había comenzado. Ahora venía la prueba del derecho divino, el poder sobre la muerte. Un prisionero fue traído, obligado a arrodillarse ante el niño empapado en sangre. Los sacerdotes le entregaron a Pepi una hoja de bronce ceremonial que el niño de 6 años apenas podía levantar. Sus instrucciones eran simples: quita la cabeza. El primer golpe falló por completo. El peso de la hoja saqueó al niño del equilibrio y cayó hacia adelante en la sangre acumulada. La corte contuvo la respiración. ¿Lloraría? ¿Esto rompería la ilusión? Pepi se levantó lentamente, estudiando la hoja con concentración. Ajustó su agarre, plantó sus pies de manera diferente e intentó de nuevo. El segundo golpe alcanzó el hombro del prisionero. El tercero destrozó dientes. El cuarto abrió la garganta. Cualquier otro niño se habría detenido cuando el prisionero dejó de moverse. Pero Pepi continuó, golpe tras golpe, aprendiendo con cada intento. Tomó 11 golpes antes de que la cabeza se separara. Luego vino el momento que revelaría en qué se convertiría Pepi. Recogía la cabeza cortada, miró en sus ojos muertos y susurró algo. Cuando le preguntaron qué había dicho, respondió con palabras que definirían su reinado. Dijo que le había preguntado a la cabeza que sabía la muerte y aunque no podía responder, pensó que entendía de todos modos. La muerte, declaró, sabía poder. La coronación no había terminado. 23 mujeres estaban ante el nuevo faraón, las esposas secundarias de su padre. La costumbre pedía vino envenenado, rápido y ceremonial. Pero el niño rey Dios, transformado por sangre y violencia, quería entender la muerte, verla suceder lentamente. Ordenó que las mujeres fueran estranguladas con cordones de seda, pero lentamente, con pausas. Se sentó en un trono tan grande que sus pies colgaban como el niño que era, pero sus ojos pertenecían a algo diferente. Durante 4 horas observó a 23 mujeres morir. No apartó la mirada ni una vez. Ocasionalmente pedía a los verdugos que ajustaran su técnica, que variaran la presión. No solo estaba mirando, estaba estudiando. Luego vinieron sus hijos, 41 medio hermanos. Los niños fueron estrangulados como sus madres, pero para las niñas, Pepi creó algo nuevo. Tuvieron que elegir su destino mientras observaban a sus familias morir, servirlo para siempre o unirse a sus madres en la muerte. 6 eligieron servidumbre. Pasarían años deseando haber elegido la muerte. A los 8 años, Pepi había descubierto que ciertos venenos causaban parálisis y muerte. Pasó meses probando diferentes combinaciones, documentando qué mezclas permitían a las víctimas permanecer conscientes, pero incapaces de moverse. Trato esta investigación con la misma seriedad que aprender a leer jeroglíficos. A los 9 años, hizo un avance filosófico que daría forma a su reinado. El dolor, se dio cuenta, no era singular sino múltiple. El sufrimiento venía en sabores. El dolor de quemar era diferente de cortar, que era diferente de veneno, que era diferente de insectos. Comenzó a categorizar tipos de agonía con dedicación de erudito, creando lo que llamó su gran obra, una exploración de cada forma de sufrimiento humano. A los 16 años, observar ya no era suficiente. Pepi necesitaba participar. La transformación de observador a actor comenzó con los hijos de los sirvientes. Estos niños entraban sanos a cámaras privadas. Salían dañados.
Algunos nunca salían. Aquí fue cuando Pepi creó la posición que industrializaría sus obsesiones, el supervisor de entretenimientos reales. En meses, había establecido una red de exploradores, transportistas, guardias, médicos y eliminadores. Creó criterios detallados para la selección. Niños entre 8 y 14 años con características específicas. Pepi prefería tonos más altos porque sus oídos ancianos podían oírlos mejor cuando gritaban. Los rituales de miel comenzaron cuando Pepi tenía 52 años, en su 46º año de gobierno. Para entonces las víctimas individuales ya no lo satisfacían. Necesitaba espectáculo. Necesitaba ceremonia. La idea vino de observar trabajadores atacados por insectos después de derramar miel. Pepi observó a un joven cubierto de hormigas mordedoras y experimentó lo que testigos describieron como una revelación religiosa. Aquí había sufrimiento que venía de la naturaleza misma. Dolor que podía culparse a criaturas sagradas. Tortura que parecía juicio divino. La primera cámara de miel fue simple. Una habitación bajo el palacio, paredes selladas con betún para contener sonido. Pero en un año se había expandido a un complejo de 9 cámaras interconectadas, cada una sirviendo un propósito específico. La miel misma se convirtió en una ciencia precisa. A través de experimentación sistemática, los torturadores descubrieron la fórmula perfecta. Miel mezclada con saliva humana cambiaba su aroma de maneras que enloquecían a los insectos. Las lágrimas añadían sal. La sangre atraía a los que preferían proteína. Pero el ingrediente más efectivo era el miedo mismo. Las feromonas liberadas por niños aterrorizados mezcladas en la miel creaban un atrayente irresistible. Los insectos eran cultivados con precisión similar. Escarabajos alimentados exclusivamente con carne cruda. Hormigas de fuego seleccionadas por potencia de veneno. Avispas mantenidas en agitación constante. Cada especie probada para determinar períodos óptimos de inanición para máxima violencia. Una sesión típica seguía protocolos estrictos. El niño seleccionado sería traído al atardecer cuando ciertos insectos eran más activos. Sería desnudado, inspeccionado, luego dado una mezcla de vino de loto y hierbas para prevenir pérdida de conciencia. La conciencia era esencial. Todo el punto era que supieran lo que estaba sucediendo. El niño sería posicionado en una plataforma de piedra con restricciones de cuero. Luego venía la aplicación de miel con cepillos, cubriendo cada superficie de piel. Los insectos eran liberados en olas calculadas. Primero los escarabajos, luego las hormigas, finalmente las avispas. Pepi observaría desde su plataforma, ocasionalmente gritando ajustes, tratando cada sesión como una actuación que estaba dirigiendo. Las sesiones podían durar 3 horas o más. Los niños que sobrevivían eran llevados a cámaras de recuperación donde médicos los sanarían lo suficiente para soportar otra sesión. Algunos niños pasaron por esto docenas de veces durante meses antes de finalmente morir o envejecer fuera del interés de Pepi. Para el año 70 de su reinado, cuando Pepi tenía 76 años, Egipto se había reorganizado completamente alrededor de alimentar los apetitos de un hombre. Esto no fue corrupción de un sistema existente, fue la creación de una arquitectura completamente nueva de atrocidad. Considera la economía. Egipto produjo más miel en los últimos 20 años de Pepi que en el siglo anterior combinado. Regiones agrícolas enteras que deberían haber estado cultivando grano estaban cultivando flores para abejas. Esto durante un periodo de cambio climático, cuando las inundaciones del Nilo estaban fallando. Mientras Egipto moría de hambre, sus campos florecían con flores para hacer miel para tortura. La infraestructura humana era asombrosa. El supervisor de entretenimientos reales comandaba 4 directores regionales. Cada director gestionaba 10 coordinadores provinciales. Cada coordinador supervisaba 5 exploradores de aldea. 200 personas cuyo único trabajo era encontrar niños. Apoyándolos había cientos más. Constructores de barcos,
trabajadores del metal, alfareros, granjeros que criaban insectos, comerciantes que importaban criaturas exóticas. Los criterios de selección se habían vuelto absurdamente específicos. Documentos listan 47 requisitos físicos separados. La altura tenía que estar dentro de un rango preciso. El peso exacto, el tono de piel emparejado contra tablas de color. Incluso el timbre de sus gritos era evaluado. Las aldeas desarrollaron estrategias desesperadas para proteger a sus hijos. Algunos afirmaban plagas. Otros reportaban ahogamientos masivos, asaltos por nómadas, cualquier cosa para explicar la ausencia de niños. Estas mentiras nunca funcionaron. Los gobernadores fueron ejecutados, sus familias esclavizadas. El mensaje era claro: proporciona niños o conviértete en víctima. Algunas familias deliberadamente desfiguraban los rostros de sus hijos con metal caliente. Otros rompían huesos para crear deformidades. Algunos alimentaban a sus niños pociones que causaban enfermedad temporal. Los afortunados lograban hacer a sus hijos inadecuados. Los desafortunados vieron a sus hijos heridos, tomados de todos modos. El impacto demográfico desafía la comprensión. Algunas regiones perdieron el 70% de sus niños varones durante 30 años. Estos niños simplemente se desvanecieron. Las aldeas cerca de Memphis muestran el colapso más extremo. Los registros de entierro muestran casi ningún niño muriendo de causas naturales. Estaban muriendo en otro lugar donde sus familias no podían enterrarlos. Los movimientos de resistencia que se formaron fueron heroicos y condenados. Grupos de padres que habían perdido hijos atacaron convoyes de adquisición. Durante 6 meses liberaron docenas de niños. La respuesta de Pepi fue rápida y horrible. Cada miembro masculino de familias de resistencia, desde recién nacidos hasta abuelos, fue traído a Memphis y sometido a los rituales de miel. Su sufrimiento prolongado durante días, sus familias obligadas a observar. Una historia preservada en tradición oral nubia cuenta de una aldea que eligió suicidio colectivo en lugar de entregar a sus hijos. Cuando los exploradores llegaron, encontraron 800 cuerpos en la plaza del pueblo. Cada familia había bebido veneno junta. Los exploradores recolectaron los cuerpos de los niños adecuados de todos modos. Para el año 80 del reinado de Pepi, Egipto se había convertido en un paria internacional. Una tablilla sumeria describe a Egipto como la tierra donde los niños entran a palacios y no salen, donde el faraón se alimenta de inocentes como un león se alimenta de gacelas. El reino nubio construyó fortificaciones para prevenir asaltos egipcios por niños. Incluso los pueblos del mar que no temían nada evitaban aguas egipcias. Comerciantes navegarían cientos de millas fuera de su camino en lugar de arriesgar contaminación por el mar egipcio. La ruptura en el comercio creó fallas en cascada. Egipto no podía importar materiales esenciales. El aislamiento económico se combinó con la crisis agrícola. Egipto estaba simultáneamente muriendo de hambre y rechazado. Dentro de Egipto, incluso partidarios tradicionales abandonaron el trono. El sacerdocio comenzó a distanciarse de Memphis. El militar se había marchitado a nada. Los hombres jóvenes se negaban a unirse a un ejército que podría redirigirlos a deberes de adquisición. Para el año 85, Egipto efectivamente no tenía militar más allá de la guardia del palacio. Mientras Pepi entraba en sus 90, sus apetitos no habían disminuido sino evolucionado a algo aún más oscuro. Donde una vez había 9 cámaras, ahora había 27. Múltiples sesiones funcionaban simultáneamente. Pepi, de 96 y apenas capaz de caminar, sería llevado entre cámaras en una litera dorada, observando cada una. Los gritos de diferentes habitaciones creaban una sinfonía de los condenados. El sistema de adquisición estaba colapsando. Las provincias estaban vacías de niños adecuados. La guardia del palacio ahora tenía que conducir asaltos armados. Soldados descendían sobre asentamientos al amanecer
tomando cada niño que cumpliera criterios básicos, matando a cualquiera que resistiera. La última sesión registrada involucraba 40 niños, insectos criados a tamaño imposible y sustancias que nunca deberían tocar carne humana. Duró desde el atardecer hasta el amanecer. Ninguno sobrevivió. Y a través de todo esto, el faraón de 96 años sonrió. 3 días después, Pepi II murió mientras dormía, agarrando un pedazo de panal de miel, su boca torcida en una expresión de hambre eterna. Había gobernado durante 94 años. Había sobrevivido a 8 generaciones. Había consumido aproximadamente 50.000 niños. Y nunca, ni una sola vez, enfrentó ninguna consecuencia. El momento en que Pepi murió, Egipto murió con él. El palacio erupcionó en caos. Documentos fueron quemados por miles. Las cámaras de miel fueron llenadas con escombros y selladas. Los niños, aún retenidos en el palacio, fueron sellados adentro y dejados morir. Cientos de niños lentamente muriendo de hambre en la oscuridad, porque la verdad de su existencia era más terrible que sus muertes. La pirámide construida para Pepi fue deliberadamente construida para fallar. Piedra caliza inferior, mortero débil, vigas posicionadas para colapsar. Los constructores estaban asegurando que los restos de Pepi serían destruidos por su propio monumento. Egipto mismo se fragmentó. El reino unificado se hizo añicos. La recuperación demográfica tomaría siglos. Regiones enteras habían sido despobladas. Lo que pasó en el antiguo Egipto no fue único. Fue el ejemplo más extremo de un patrón que se repite cuando el poder absoluto se combina con apetito pervertido y tiempo ilimitado. Pepi II probó que con suficiente poder y tiempo, cualquier atrocidad puede normalizarse. Una civilización entera se reestructuró alrededor de la perversión de un hombre porque ese hombre había sido declarado un dios. Este niño murió hace 4200 años. No conocemos su nombre, su aldea, las canciones de cuna de su madre. Sabemos solo que existía porque sus huesos fueron encontrados en una fosa común con cientos de otros, todos niños, todos olvidados, excepto como evidencia estadística del mal sistemático. Multiplícalo por 50.000. 50.000 niños que tenían nombres que sus madres susurraron cuando nacieron. 50.000 futuros borrados para el entretenimiento de un anciano. 50.000 familias destruidas, comunidades traumatizadas, linajes terminados. En un sentido, tenían razón. No tienen monumentos, no tienen inscripciones. Existen solo como sombras demográficas, anomalías estadísticas, pequeños esqueletos en fosas comunes. Pero en otro sentido, lograron lo que Pepi nunca pudo. Derribaron la civilización más grande del mundo. Su ausencia colectiva creó una herida que Egipto nunca saneó. Pepi murió a aproximadamente 100 años pacíficamente creyéndose divino. Enfrentó ninguna justicia terrenal, experimentó ninguna consecuencia, nunca conoció un momento del terror que infligió. Su pirámide todavía está dañada pero presente. Su nombre aparece en cada cronología del antiguo Egipto. Es recordado, registrado, académicamente reconocido. Pero sus víctimas ganaron algo mayor que la memoria, ganaron la verdad. Sus huesos hablan más fuerte que cualquier inscripción. Su ausencia resuena más largo que cualquier monumento. Sus futuros robados juzgan más duramente que cualquier dios. Son el silencio más ruidoso de la historia, gritando a través de 4000 años que